Acción. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estamos? Tenés que me acomodo. Buenos días, aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca. Hoy es domingo 16, aquí es la 1:05 de la tarde. Pues nada, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio, el tercera entrega de la sección de mi canal que es Base Coaching. Y vamos a hablar de algo muy interesante que se llama trabajar de bajista. ¿Qué pasa cuando quiero trabajar de bajista y cuáles son los consejos que te puedo dar para trabajar de bajista después de hacerlo ya por unas cuantas décadas que yo lo vengo haciendo? Ante todo, quisiera agradecerles a todos vuestro apoyo. Quiero aclarar que seguimos con lo de las clases de bajo por internet. Muchas gracias por los mensajes alentadores y las críticas que siempre sirven para ayudar, ¿no? Siempre sirven para avanzar o para mejorar lo que se pueda. Pues hoy en el capítulo de Base Coaching vamos a hablar de algo que se llama trabajar de bajista. Y esto es muy importante porque hay dos tipos de bajistas, ¿no? Están los que tocan con una banda, ¿sí? Los que tocan con una banda y conocen la música o las canciones de la banda. Y están los otros, los que trabajamos con el que pague, ¿no? Digamos, porque tú estás viviendo de instrumento, entonces tú necesitas tocar con el que te pague. No puedes estar perdiendo el tiempo tocando en proyectos que no te va a dar dinero porque tú necesitas pagar tus gastos, ¿no? Entonces, hay 5 puntos muy importantes que voy a tocar en este tema, pero ante todo, una cosa muy importante. Por más licks que sepas tocar, por más temas, digamos, con de tapping o de slapping o de escalas tocadas a 500 kilómetros por hora, eso no te va a servir de nada a la hora de trabajar como bajista. ¿Por qué? Por el mero hecho de que cuando tú trabajas de bajista, lo más importante son dos cosas. En realidad son tres, pero yo voy a decir tres. Las tres que son, me estoy trabando. Las dos más importantes son conocer repertorio y la otra opción que necesitas saber, que debes saber, es leer. Tienes que saber leer, ya sea un cifrado o una línea. ¿Mm? Hay muchos bajistas que tocan muy bien pero no saben leer una nota. Entonces, para trabajar de bajista eso es un problema. Es un problema porque te va a dejar completamente fuera de mercado, ¿sí? Y la tercera opción es la cuestión del instrumento. Entonces vamos a tocar de diferentes maneras, diferentes puntos de esto que vamos a hablar hoy. Yo aquí me apunté, me hice una chuleta o machete, como decimos en Argentina, de 5 puntos muy importantes, ¿sí? Pero acuérdate, lo más importante, leer y conocer repertorio. Tú tienes que conocer repertorio, tienes que saber qué tema es I Feel Good, o Dock of the Bay, o Autumn Leaves, si hablamos de jazz, ¿sí? O Days of Wines and Roses, o lo que sea, ¿sí? O Guantanamera. Tienes que saber tocar de todo. Entonces es otro mundo completamente diferente a tocar con una banda, ¿sí? Entonces, primer punto que vamos a hablar es el tema del instrumento. Y en este tema quiero hacer un hincapié, porque para trabajar de bajista o ser bajista profesional, digamos, dicho como se diría en la jerga musical, ¿no? Tú no necesitas tener un bajo de 5.000 euros o 5.000 dólares o 10.000. No necesitas un bajo carísimo. Ni necesitas tener 10 bajos. Con tener un bajo que te funcione, que afine, que no meta ruido ni nada y que tú te sientas cómodo para tocarlo, ya está, no hace falta un instrumento carísimo. No pierdas el tiempo comprando instrumentos y no estudiando, en lugar de comprar instrumentos, si quieres trabajar de bajista. Ahora, si tú tienes un trabajo y trabajas de otra cosa y dices, no, mira, yo los fines de semana toco con mis colegas y me pongo no pasa nada. Ese es otro mundo completamente diferente. ¿Sí? Entonces no necesitas un instrumento carísimo para tocar y para trabajar de bajista, no hace falta. Hoy en día con la cantidad de marcas y la cantidad de gamas ya no es como hace 30, 40 años atrás que era Fender o Gibson, sino que hay muchísimas marcas en diferentes niveles, ¿no? De marcas, digamos, económicas y marcas nuevas también caras, ¿sí? Pero eso queda en el tema de cada uno. Tú puedes tener un instrumento de 300 euros o 400 dólares, hablo euro, dólar, que es lo mismo, más o menos. Y te sirve perfectamente. Es más, tú puedes ver por YouTube gente que toca que te cagas con instrumentos que valen 400 euros. ¿Mm? Y después ves otro que tiene un súper bajo con aquella marca súper cara
y que no toca tanto como el tío de 300 euros. Eso significa que, bueno, está claro de que el sonido está en las manos y también está en la mente, ¿sí? La mente de las manos por la cuestión del toque y la mente por la elección de las notas y cómo tú vas a situar las notas en tu tocata, ¿sí? Lo otro, leer. El segundo punto, leer. Yo sé que hay gente que no le gusta leer, pero si tú no sabes leer no puedes trabajar de bajista. Tú puedes tener de oído muchas cosas y tener un oído muy rápido y pillar las cosas o muy rápidamente. Pero mira, te voy a dibujar una escena. Tú vas a un bolo donde no conoces a nadie, donde te llamaron para reemplazar un bajista, no te dijeron qué repertorio van a tocar, y tú aterrizas ahí y no sabes qué temas son. Y nadie te dijo, y te encuentras al batería que está montando, el director de la banda, que sería el teclista, por decir algo, es que todavía no llegó o llega súper tarde, el bolo empieza a las 10 de la noche y el teclista aparece a las 10 menos cuarto, monta su teclado y en 2 minutos te está diciendo el repertorio. Y si tú no conoces el repertorio, ahí cagaste si no sabes leer. ¿Me entiendes? ¿Por qué el tema de leer? Porque muchas veces la gente confunde leer con leer cifrado. Una cosa es leer cifrado, que son los acordes, y otra cosa es leer música nota por nota en un pentagrama. Entonces, cuando tú te acostumbras a leer solamente cifrado, el problema es que cuando vas a un trabajo y te meten una partitura, se te va a fruncir el culo, porque vas a decir, joder, y esto y a primera vista. Y mientras estás mirando el papel, el batería está contando 4 para empezar el tema. Y el bajo no es como un instrumento como la guitarra, como el saxo, como un instrumento que va añadido y que se va sumando a lo que ya empieza a sonar. Tú tocas la primera y la última nota del tema. Y la tienes que clavar a la nota. No puedes estar viendo, esto está en fa, voy a meter un la, una tercera, me parece que es un si bemol. No, no puedes hacer eso. Tú tienes que tener claro lo que es la estructura del tema y la armonía por donde va a empezar los acordes. ¿Sí? Si no es imposible, va a tocar cualquier cosa. Entonces no te van a volver a llamar. No creo. El otro punto es el repertorio. Tú tienes que conocer el repertorio. De jazz, de rhythm and blues, de rock and roll, de funk, de latino, de cosas latinas. Tú tienes que tener la posibilidad de tocar un slap, de saber tocar un tumbado, más o menos cómo va. Si te dicen esta parte, ahora vamos a tumbarlo, bueno, vas a tumbar el tema. ¿Sí? Tum, tin, ken, pum, pum, ¿no? Lo que es un tumbado. Hay muchas cosas que tú los tienes que controlar si quieres trabajar de bajista, más allá de estar comprándote instrumentos, pedales y amplificadores. Por eso invierte más que comprar hardware, invierte en el software. Tienes que aprender todo ese tema. La cuestión del repertorio. Tienes que conocer el repertorio, porque a veces hay muchos bolos que tú vas y no hay papeles. Entonces te dicen, no, vamos a tocar, no sé, tal tema en la bemol. ¡Guau! Y que ese tema ni lo conozco. Bueno, y el otro tema tampoco. Y si no conoces ningún tema, tú te conviertes en un problema para la persona que te llamó para trabajar. Porque no conoces las canciones, no conoces ni una canción. Y entonces ahí empieza el tema de que tu carrera como bajista trabajador, como working bass player, y no va a durar mucho, no te van a volver a llamar otra vez. ¿Sí? Otra cosa muy importante, lo que te digo, lo de los estilos. Tienes que tener noción de estilos, noción de cómo va un tumbado y todo eso, ¿no? Lo que hablamos. Y la otra cosa muy importante que se me está olvidando es la cuestión de la tocata, lo que vas a tocar. No hagas lo que llaman un overplaying, como dicen los americanos, tocar demasiado. ¿Sí? Si viene un solo y te dan un solo a ti, que será el único solo que será en una gama de 10 bolos, no largues todo en ese solo, porque eso igual hace sentir mal a la otra persona, a los otros músicos, porque también está lo otro. Tú te das cuenta del nivel de los músicos cuando tú aterrizas en un bolo que no conoces a nadie, y te das cuenta del nivel que tienen. Si los tipos tienen un nivel más bajo que el tuyo, trata de no ir ahí en plan, yo soy la hostia y estos son unos pringados que no tocan una mierda. No, nunca tires ese tipo de sentimiento hacia la gente porque no te van a volver a llamar directamente. ¿Sí? Y trata de no tocar demasiado, porque también pasa eso, tú tocas demasiado y lo haces bien y la gente te aplaude, pero el dueño del bolo no le va muy bien a su ego de que tú brillas tanto. Entonces trata de tener un perfil bajo y una cosa equilibrada, sin tener altibajo para arriba ni para abajo. ¿Sí?
Y el último tema que es muy importante es la cuestión social. Si tú no conoces a nadie en la zona de tu ciudad para trabajar de bajista, tienes que ir a la jam session y tienes que conocer músicos. ¿Sí? Si tú no conoces músicos, no te van a llamar nunca a nadie porque no te conocen. Entonces tú tienes que estar metido dentro de un círculo social, asistir, no caer en el peloteo, digamos, excesivo de estar ahí haciendo de la pelota a todo el mundo para que te den un bolo, pero ser una persona agradable, no hablar mal de los demás músicos, muy importante, pero no te olvides que cuando tú tocas en un ambiente de trabajo de músicos, no estás tocando con amigos, tocas con extraños, ¿sí? O conocidos, pero no son tus amigos. No son los colegas de la banda de garage, perdón, que todos tienen el mismo sueño. Son gente que tú no conoces en realidad, o que lo ves 5 veces al año durante muchos años, pero no son amigos. Igual con algunos tienes un poco más de afinidad, pero no son amigos. Entonces ten mucho cuidado a la hora de hablar de otros músicos, de no ponerte a hablar mal, jamás hables mal de otro músico, porque tú nunca sabes quién te está escuchando. Y ya socialmente ya empiezas a quedar mal, porque dice, bueno, este tío viene y empieza a echar mierda a los demás músicos. Este ambiente no es un ambiente fácil, el tema de los músicos. Hay mucha gente que no te dice las cosas de frente, que es verdad. Hay mucha extrema camaradería que termina siendo un poco falsedad a veces. Pero bueno, hay que saber surfear o patinar con esta gente, porque van a ser tus compañeros de trabajo y los que te van a llamar para tocar allí y tocar aquí, ¿vale? Pero recuerda, lo más importante es leer y conocer repertorio. Si tú no conoces repertorio, no creo que te vuelvan a llamar, porque te conviertes en un problema en lugar de una solución para un trabajo donde te llaman para tocar, ¿entiendes? Y lo del instrumento también, un instrumento que esté bien, porque también puede ser el tema de las grabaciones. Yo estoy hablando dentro de lo que es el nivel, no un nivel, yo no toco con ningún famoso, ni ninguna persona que esté grabando discos, ni estoy de gira por toda España con ningún famoso. Nada más lejano, yo toco en bares, hoteles, restaurantes, lo que toca la mayoría de gente, excepto los que están dentro de ese círculo. Porque después te preguntas, ¿por qué este tío logró tocar con aquel famoso y yo sigo tocando en los bares? ¿Y por qué ese tío hizo bien sus deberes, hizo bien su tarea? Bien la cuestión de cómo llegar y cómo moverse dentro del ambiente musical, digamos, dentro de la cuestión social de los músicos, ¿sí? No hace falta, por eso muchas veces ve gente que toca con aquel famoso a nivel mundial, el bajista hablo, ¿no? Y tú lo escuchas tocar un día en plan tocar, y el tío no toca mucho, no es un tipo que te va a volar la cabeza como toca super flash y wow, no. Es un tipo que toca normal, es correcto y ya está. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente que toca de puta madre y no lo llama nadie? Yo conocí muchos músicos, bajistas sobre todo, que tocaban de puta madre pero no tenían trabajo. Y los otros que tocaban menos, trabajaban 10 veces más. Eso por una cuestión de actitud y por toda la cuestión de lo que es el business, el negocio, más allá de sentarte a tocar una escala o un tema de Jaco. Es otro rollo este, ¿sí? Amigos, espero que les haya servido estos consejos en el nuevo capítulo, que creo que es el número 3 de Bass Coaching, donde estamos hablando trabajar de bajista. Y que estos consejos te sirvan y que consigas muchos bolos y trabajo, ¿eh? Muchas gracias por todo. Sigan suscribiéndose a mi canal. No se olviden de activar la campana para enterarse cuando viene un vídeo nuevo. Y muchas gracias a la gente que sigue adelante con las clases de bajo conmigo por internet. Gente de Sudamérica, gente de España mismo también, de la península. Les mando un abrazo inmenso y será hasta pronto. Y no se olviden estos consejos si es que quieren un bolo.